Se deja caer un cuerpo desde una altura h a la vez que se lanza otro objeto desde el mismo punto con una velocidad horizontal. A ver, tenemos el suelo y a una altura h, es decir, pues que aquí hay, yo que sé, algo como un edificio, un muro, lo que sea, de aquí, pues desde una altura h, a ver, vamos a ponerlo, se deja caer un objeto desde esa altura h, se deja caer, quiere decir que la velocidad inicial es cero. Y entonces ya sabemos que si se deja caer el lanzamiento será todo el rato el movimiento hacia abajo y la velocidad iría incrementando hacia abajo con cada vez más velocidad, porque la aceleración va hacia abajo. Entonces, a la vez también, voy a dibujar por ejemplo en verde, se lanza otro objeto desde el mismo punto pero con velocidad horizontal. Desde la misma altura se lanza otro objeto con velocidad horizontal. Este tiene velocidad inicial cero porque se deja caer y este tiene una velocidad, vamos a decir, en el eje horizontal, eje X, si lo pusiéramos el eje X. Yo voy a poner horizontal porque no voy a poner sistema de referencia en este ejercicio. Si se deja caer uno y el otro se lanza con velocidad horizontal, que se lanza con velocidad horizontal, la aceleración también iría hacia abajo, que es la gravedad, y su movimiento seguiría una trayectoria de este tipo, un lanzamiento horizontal, ¿no? Esto sería un lanzamiento horizontal, un movimiento parabólico hasta que llega al suelo. Nos preguntan, ¿cuál de los dos llega antes a la superficie de la Tierra? Pues esta pregunta es muy sencilla, ya que los dos llegan a la vez. ¿Por qué llegan los dos a la vez si uno se deja caer hacia abajo y otro se lanza hacia la derecha? Porque si ponemos un sistema de referencia, eje X y eje Y, por ejemplo, con el cero, como vemos aquí, en el eje Y, para los dos cuerpos, en el eje Y, tanto para el que se deja caer, tanto para el que se deja caer como para el que se lanza horizontalmente, en el eje Y, si nos damos cuenta, para los dos, la velocidad inicial en el eje Y es cero, porque el que se deja caer tiene velocidad cero en el eje Y y en el eje X también, y el que se lanza hacia la derecha tiene velocidad inicial en el eje X hacia la derecha, pero en el eje Y, como se deja caer, la velocidad en el eje Y es cero. Es decir, cuando tenemos un vector así, pues tiene componente en el eje X y componente en el eje Y. Pero si tenemos un vector v que es directamente hacia la derecha, solo tiene componente en el eje X. Es directamente la misma v. En el eje Y no hay. Entonces, como para los dos en el eje Y, que es el que nos dice el tiempo que tarda algo en subir y bajar, en este caso en bajar, en caer al suelo, como los dos en el eje Y, la velocidad en el eje Y es cero, si estudiamos el eje Y, ambos casos serán exactamente el mismo caso. Lo único que vamos a ver, si mirásemos como desde aquí, que no pudiésemos ver este movimiento horizontal, solo viésemos el vertical hacia abajo, pues lo único que vemos es un cuerpo que tiene una velocidad inicial cero y que por su aceleración, que es la gravedad, llega al suelo. Sería una caída libre, lo que conocemos como caída libre. Entonces los dos llegan a la vez, porque en el eje Y los datos son los mismos. Tenemos en el eje Y, un MRUA, con velocidad inicial en el eje Y 0, con aceleración en el eje Y menos 9,8 metros partidos segundo al cuadrado, porque hemos tomado positivo hacia arriba, con I inicial h, porque hemos tomado que el 0 de la y el 0 de la x está aquí abajo, entonces la I inicial es h más h y ya está. Y entonces, al tener los mismos datos en el mismo MRUA, realmente en el eje Y es lo mismo, aunque en el eje X este cambia y este cambia, pero como para saber cuál de los dos llega antes a la superficie de la Tierra, eso es en el eje Y, cuánto tarda en el eje Y, como en el eje Y los datos son los mismos, el tiempo en caer, en llegar al punto final cero, en el eje Y tardan lo mismo, tanto en llegar así como en llegar así. Los dos, tanto si lo lanzamos hacia la derecha como si lo dejamos caer, tardan el mismo tiempo, el tiempo en llegar así
el mismo que el tiempo en llegar así. Y en cuanto a un esquema, pues sería este de aquí.